Y bendiciones. Vamos entonces a continuar con esta guía de la fe. Estamos en este proceso de nivelación de algunos estudiantes. Hoy nos toca ver qué produce el temor en el creyente y no lo deja vivir en paz. Muy especialmente, señoras y señores, en la actualidad con todo lo que se está viendo y todo lo que está sucediendo a nivel del globo terráqueo. No solamente aquí en Venezuela hay cambios, sucesos en muchas partes del mundo. Ahora, se ha demostrado psicológicamente que lo que produce el temor en una persona es la falta de confianza y seguridad que se tenga en uno mismo o en quien nos estemos apoyando. Puede ser en algo o en alguien. En cuanto al creyente, en cuando a un hijo de Dios y su relación con él, cuando éste vive sumergido en temores, el creyente, por causa de algo o alguien, es porque no tiene confianza y seguridad en sí mismo y en lo que se está apoyando. En este caso, en Dios y en su palabra. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Según el texto sagrado, cuando un hijo de Dios deposita toda su confianza en él y se siente seguro de lo que él es en Dios, no hay lugar para el temor. Reina la paz y emana un gozo del espíritu que trasciende al alma y se manifiesta en nuestro diario vivir. Esta verdad está registrada en el texto sagrado. Analicemos algunos pasajes. Isaías 23:4. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz. Oiga lo que viene. Aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti has confiado. Reitero tú guardarás en completa paz, aquí hay una promesa, a aquel o a aquellos cuyos pensamientos en ti, por supuesto, en su palabra, en sus promesas, en sus bendiciones, perseveran, porque en ti han confiado. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Quién decía esto? El salmista. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 112:7. El justo no tiene temor de malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Primera de Pedro 5:7. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Ahora, una cosa es saberse psíquicamente todo este material de memoria y otra cosa es aplicarle fe a lo que está escrito. ¿Sí? El primer paso, por supuesto, sabérnoslo de memoria. Memorizar constantemente estos textos, saber que Dios no miente y que su palabra es verdad. Y cuando nos toque que esto sea una realidad en nosotros y la palabra y nosotros, debemos de aferrarnos a ella. ¿Cuál es la causa por la cual el creyente no confía ni se siente seguro de Dios y de su palabra? Buena pregunta. Respuesta. Porque no conoce la integridad que hay en Dios y en su palabra.
grave esto. No le estoy diciendo que lo grave, sino que esto es grave en la gente que vive de temores, que vive de miedo. La gente que vive ahorita supuestamente preparándose para el encuentro con Cristo. Nosotros como iglesia no tenemos que estarnos preparando, ya estamos preparados. Nosotros tenemos que prepararnos es para la obra, para la labor de la obra, ¿sí? Para llevar a cabo diferentes programas que nos dirige el Espíritu Santo. Pero para el encuentro con Cristo, desde el día que lo recibimos, estamos aptos para irnos al cielo. Y si estamos aptos para irnos para el cielo desde el día que le entregamos la vida a Jesús, pregunto, ¿estaríamos aptos para ser bautizados? Sí. ¿Por qué esperar tanto para bautizar a una persona que creyó? Porque tenemos una serie de enseñanzas que nos dieron que tenemos que darle catequismo, ¿qué es lo que le dan, no? Catequice, no, eso no. Una serie de informaciones que es bueno darlas, pero yo soy del que creo que aquí en esta parte del mundo, 3 meses para preparar a un nuevo creyente es suficiente para bautizar. Eso lo creo yo. Porque en el tiempo bíblico la gente creía y los bautizaban el mismo día. Ahí hay una razón. Y ellos tenían razón en hacerlo. ¿Cuál es el detalle? ¿Cuáles eran las escrituras que conocía esa gente? La ley, los salmos y los profetas. La iglesia católica no existía. Las revistas rojas esas que Jonathan tenía escondidas por allá no existían. Y cuántas otras cosas, Martín Valiente, Tamacunce, no existía. No había novelas, nada de eso. Entonces, la gente tenía conocimiento de la ley, los salmos y los profetas y las religiones de aquel entonces, ¿no? Y los escritos que habían. Pero cuando la gente aceptaba a Jesús, lo aceptaba porque lo estaba viendo ¿a dónde? En la ley, los salmos y los profetas. ¿Qué más necesitaba esa gente que se le enseñara? Más nada, no había más nada. Y una vez bautícelo. Pero en esta parte del mundo, ¿qué se levanta la gente leyendo, estudiando, viendo? Entonces, no estoy de acuerdo tampoco que un creyente que llegó hoy, se entregó hoy, lo vamos a bautizar hoy. Al menos que sea hijo de un pastor o hijo de un hermano y que toda la vida haya estado en la iglesia como tal, es decir, como oyente. Ya él conoce. ¿Qué ya más le vamos a enseñar? Ahora, si hay un nuevo que llegó y se entregó, bueno, hay que orientarlo, hay que hacerle ver que ese paso que va a dar es hermoso. Pero si ya él creyó, ya él está apto para irse al cielo. Está apto para ser bautizado. Y aquí voy a chocar con Jonathan un poquito. Aquí no hay más nadie de su gente. También está apto para recibir la cena. Yo soy de los que creo y de paso lo practico en mi congregación. Todo el creyente que crea que puede tomar la cena, así no esté bautizado, tómela. Eso es parte de sus derechos. Es como dar una ofrenda. Es como cantar juntamente con el grupo. Es como que un día yo estoy enseñando y lo mando a leer la Biblia. Es como un día vamos a orar y le digo que levante una oración. Eso lo hago yo. Respeto la forma de todos ustedes. La respeto. Yo sé que yo voy a dar cuenta, ustedes también. Tranquilo por eso. Ahora, voy otra vez. ¿Cuál es la causa por la cual el creyente no confía ni se siente seguro de Dios y de sus palabras? Pregunta buena. Respuesta: porque no conoce la integridad que hay en Dios y en sus palabras. Nunca podemos estar confiados y sentirnos seguros en aquellos en los cuales no hemos visto. Voy otra vez. Nunca podemos estar confiados ni sentirnos seguros en aquello en lo cual no hemos visto integridad. Por lógica, nunca podremos tener confianza y seguridad en Dios y en su palabra mientras no conozcamos su integridad. Muy importante esto. Por eso es necesario estudiar la palabra para ver hasta dónde Dios tiene integridad con ella misma. Un escritor de nombre E.W. Kenyon dijo que la base y el fundamento de la fe es la integridad de Dios y de su palabra.
En Lucas 8, 22 al 25 tenemos un ejemplo de la referencia que venimos haciendo. Jesús dijo a sus discípulos, oiga, pasemos al otro lado del lago. Lucas dice que mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, levántate, que perecemos. Despertando Jesús, reprendió al viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Jesús le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Ya va Jesús, porque tú me estás preguntando dónde está la fe. Ok, ¿qué fue lo que les dije del otro lado de la orilla? Pasemos al otro lado. Y Jesús se acostó a dormir, a descansar, confiado en lo que dijo. ¿Estuvieron sus discípulos en ese mismo descanso? No. Ellos estuvieron trabajando, las olas se levantaron, el problema era grande, pero más grande era la palabra que le habían dicho, pero ellos desviaron la confianza de esa palabra. Ellos no habían visto una calidad o un nivel de milagro como el que habían visto. Jesús estaba confiado. ¿Quién era? ¿Qué tenía y qué podía? Se despertó y hizo lo que podía con lo que tenía. No hizo una cruz de sal como lo hacíamos Jonathan allí en el campo, de ceniza y un cuchillo clavado en el medio. No hice eso. ¿Qué hizo Jesús? Dio una orden al viento para que las olas también cesaran. Porque las grandes olas son producto del viento. ¿Sí? Nosotros salíamos a hacer la cruz de sal, de ceniza, de carbones o 2 cuchillos en cruz. No sé si eso lo hicieron ustedes. Ah, esa sí no la sabía yo, esa es nueva. Ajá. Ahora, note la pregunta y la observación que él hace a su discípulo. La pregunta es, ¿tenía Jesús una razón para dicha observación? Sí. Él les había dado una palabra al momento en que se embarcaron. Él les dijo, pasemos al otro lado del lago. Estas palabras son suficientes para no temer a ninguna circunstancia. Si él dijo, pasemos al otro lado del lago, pase lo que pase, venga lo que venga, indiscutiblemente vamos a pasar al otro lado porque él lo dijo y él no miente. El problema estuvo en la falta de confianza y de seguridad que los discípulos tuvieron en las palabras de Jesús. Y este es uno de los graves problemas en los que el creyente está sumergido y de su palabra, en la falta de confianza y seguridad que se tiene en la palabra por no conocer. ¿Por qué? Por no conocer la integridad de Dios y de su palabra. Por este principio tan determinante, voy a hacer un análisis a ciertos factores que tienen que ver con la integridad de Dios y de su palabra. Quiero hacer una crítica de esas que construyen. Uno de los problemas que tenemos en gran parte de nuestras iglesias, hermanos queridos, es que le hemos dado mucho espacio a los cánticos, a las informaciones, a los testimonios, que no está malo, todo eso está bueno, pero hay que hacerlo equilibrado. Y le hemos dado muy poco espacio a la palabra. Normalmente cuando usted va a una campaña, cantan 1 o 2 horas y la predicación 15 minutos. Y lo cruel del caso es que no los 15 minutos, aquí voy más allá, sino que el que pasó leyó aquí y se puso a hablar cualquier tipo de disparate. ¿Qué palabra predicó? Ninguna. Leyó sobre el amor de Dios, pero se puso a hablar mal de los homosexuales, de los brujos,
de los ladrones, de los fumadores, de esto, del gobierno de aquí, del gobierno de allá y así sucesivamente. Entonces, ¿en qué se fortalece un creyente? ¿En qué fortaleces tú a un creyente echándole cuentos? Hablando mal de lo mal que está el mundo. El mundo está mal, no necesitamos que le digamos más de lo mal que está. El mundo necesita es que se le diga que hay un Dios que lo ama y que a pesar de el caminar de desgracia en la que él anda, hay una gracia que lo quiere alcanzar. Y esa gracia es Cristo, a través de la fe. Y que él no necesita pagar nada, no necesita hacer sacrificio, necesita conocer a Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cómo conoce a Jesús? Si la mayoría de nuestros predicadores no lo conocen y por lo tanto no enseñan de Jesús. No es posible que en una campaña al aire libre estemos hablando del Antiguo Testamento, de la ley, de los profetas, de los pecados que ellos cometieron. El mensaje para el mundo es uno solo, Jesús. Redención, remisión, propiciación, el amor de Dios, los milagros de Jesús, la obra de alimentación que hizo Jesús y así por el estilo para el mundo. Cuando ya aquí lo tenemos en la iglesia, entonces vamos a enseñarle doctrina. Entonces muchos de nuestros predicadores allá en la tarima están adoctrinando al mundo. Entonces el mundo está adoctrinado, es decir, el mundo sabe que al venir a la iglesia no puede bailar pegado, usar pantalón, en el caso de las hermanas, usar maquillaje y todo eso. Ya ellos saben todo lo que es doctrina, pero no conocen a Cristo. Ya el mundo sabe que tienen que dejar de beber, porque eso se lo hemos dicho hasta la saciedad, pero no le hemos dicho qué es lo que tienen que hacer para venir a Cristo, para recibir el poder y dejar de beber, dejar de fumar, dejar de ser un esclavo del mundo. Entonces son detalles en los cuales, para fortalecernos espiritualmente, tenemos que ir a la palabra escrita, a la palabra de Dios. Y esto lo hago como crítica constructiva para nosotros mismos, para que le demos más tiempo a la palabra que a cualquier otra área dentro de nuestras congregaciones. Ahora, Dios no miente. Este es uno de los puntos principales de la palabra. Es decir, ¿por qué la mayoría de nosotros muchas veces no confiamos en Dios como debe ser? Porque a veces queremos juzgar a Dios como los vecinos que tenemos, como el papá que hemos tenido, como la mamá que tuve, como el tío que tuve, el padrino que tuve, o el pastor que tuve que me cayó en muela, mentira también. Entonces quiero juzgar a Dios o quiero, es decir, interpreto sobre la persona de Dios como estos individuos que tuvieron que haber sido ejemplos, pero que no lo fueron. Ahora mira lo que dice acá. Dios no miente. Grábate esto. Esto es una verdad absoluta, trascendental. En número se da testimonio de la lealtad y de la integridad, oiga, integral de Dios y de su palabra. El texto dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Dijo Dios algo y lo dejará de hacer? ¿Habló Dios algo y no lo llevará a cabo? Dos preguntas serias. Número 23, 19. Hebreos dice, para que por dos cosas inmutables, que no tienen cambio, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cómo imposible que Dios mienta? ¿Por qué imposible? Porque si Dios miente, deja de ser Dios. Ahora, con todo lo que Dios tiene, con todo lo que Dios maneja, con todo lo que Dios dirige, con todo lo que Dios tiene como propiedad, ¿usted cree que Dios es tan tonto para decir una mentira y por decir esa mentira dejar de ser Dios? No, no tiene necesidad de eso. Porque todo lo que Dios dice, lo dice en algo que se llama presciencia. ¿Cómo es eso? Presciencia. Conocimiento anticipado. Es decir, Dios sabe que una palabra que Él dice
lo va a comprometer hasta tal sitio y va a llegar hasta tal nivel. Es decir, cuando Dios da un paso, Él sabe dónde lo va a poner. Eso somos nosotros, que muchas veces damos los pasos sin mirar el hueco que está ahí y nos caemos en el hueco. Pero Dios sabe hasta dónde Él se puede comprometer. El problema que hemos tenido son los líderes que hemos tenido, que no nos han mostrado realmente al Dios de los cielos. Nos han mostrado un individuo que no es el Dios de los cielos. Reitero, Hebreos dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son esas dos cosas? Oiga, la promesa y el juramento. Hebreos 6, 18. Dios no miente, no porque no quiere, sino porque no puede. Es decir, el que todo lo puede, ya que usted está viendo que no puede mentir. El mentir, Dios está en contra de sus propios principios. Dios es verdad y de la verdad no procede la mentira. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, dice el que escribe, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Primera de Juan 2:21. Me llama mucho la atención el hecho de que Dios no miente, no porque no quiere, sino porque no puede. El texto dice que es imposible que Dios mienta. Hebreos 6:18. Esto indica que con todo y el que Dios quisiera mentir, no lo puede hacer, porque porque está en contra de su naturaleza. Por la eternidad, oiga, de la eternidad, Dios siempre será fiel. Él no puede mentir. Dios no miente, no porque no quiere, sino porque no puede. El no querer mentir le da la posibilidad, oiga, de que algún día lo pueda hacer. ¿Y qué esperanza tenemos de vivir en la eternidad con un Dios que algún día nos pueda mentir? ¿Sí? Entonces, en este aspecto y en esta área, hermano querido, estamos totalmente seguros, estamos totalmente confiados. El detalle es que muchos de nosotros hemos dependido mucho de las palabras de los hombres y no hemos dependido, como debe ser, de la palabra de Dios. Cuando nosotros dependemos de la palabra de los hombres o nos aferramos mucho a la palabra de los hombres y descubrimos que lo que nos dijeron es mentira, nos decepcionamos. Eso es imposible que usted lo consiga en Dios. Otro de los detalles es que la mentira tiene las patas así, mira, como la guaitacamino, chiquiticas, que viven saltan. No sé si ustedes han visto ese animalito, ¿verdad? Ok, así la mentira. Dios conoce eso y está sobrado, entonces Él no necesita mentir, no tiene necesidad de eso. Entonces, en Dios hay una integridad de Él con su palabra. Ahora, muchas veces nosotros le hemos puesto una confianza a un extremo, a hombres, a seres humanos, a instituciones, a gobiernos, a ¿qué otro por ahí? A algún cuerpo de X de seres humanos y entonces nos han mentido y nos hemos decepcionado. Escúchenme, a usted lo pueden decepcionar los hombres y es bueno que lo hagan para que usted no confíe en ellos, en los seres humanos, para que su confianza ciega total esté en Dios, que Él sí no engaña a nadie. De los hombres esperemos cualquier cosa, pero de Dios, en cuanto a mentiras, no. Ahora, Dios tiene principios, oiga, éticos y morales. Estos principios comprometen a Dios con lo que Él es, ¿verdad? Por su naturaleza. El ejemplo de esto está en que Dios no peca, oiga, porque Él es santo. Si pecara, estaría en contra de su naturaleza, que es santidad. Las escrituras dicen, sino como aquel que os llamó.
es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. ¿Quién pide, quién demanda santidad? Dios. ¿Por qué la demanda? Porque Él es. Dios no es el Dios del cielo, no es el inmoral que te va a decir a ti que seas santo tú y Él es un vago. Ah, pero eso sí lo tenemos entre el liderato. Jesús no le dijo un día a los discípulos que hicieran todo lo que los fariseos le decían, todo lo que los saduceos le decían, pero que no hicieran como ellos hacían. Ya va, Jesús, ¿y qué es lo que hacen? Bueno, que todo lo que ellos dicen, vívanlo porque es la ley. Estaban en el tiempo de la ley, tenían que vivirlo, tenían que estar enmarcados en esa acción. Hagan todo lo que ellos predican, enseñan porque es la ley, pero no hagan como ellos hacen. Ay, ¿qué es lo que ellos hacen? No la viven. Se la enseñan, se la encaraman a los demás, pero ellos no la viven. Así tenemos gente en nuestras congregaciones, pero ese no es Dios. Ese es un individuo que dice que representa a Dios, pero no es Dios. Es ahí la necesidad de conocer la palabra, de aferrarnos a la palabra y abrazarnos a ella y no soltarla por nada del mundo. El que se caiga, lo ayudamos a levantar. No quiere, déjelo quieto, sigue usted para adelante. Pregunto, el día que usted lo parieron con otro. Y en caso que usted haya sido morocho, ese es otro. Ese tiene sus 206 huesos, tiene sus 80 órganos y tiene todo lo de él aparte, tiene gustos aparte. ¿Sí? Y es otro individuo. Usted es único. Así como el Dios en el cual usted está confiando, también es único. Y no se deja llevar ni manipular por los hombres. El detalle es que muchos de nosotros hemos puesto nuestra confianza en hombres que se expresan como que ellos manejan o dirigen a Dios. No, a Dios no lo dirige nadie. Dios es el ser estable. Él tiene principios éticos y morales. Él es Él. Él le dijo un día a Moisés, yo soy el que soy. Y Dios quería a través de Moisés llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Y con todo y que Dios trató y tuvo toda la paciencia para con ese pueblo y para con el mismo Moisés, no pudo introducir al pueblo con Moisés. Tuvo que cortarlo. Pero de que introdujo el pueblo, lo introdujo. A los de 20 años para abajo, todos los demás cabezones quedaron en el desierto. Para que sean serios y se organicen. Con tú y que son Israel. ¿Sí? Y un día por allá, unos se rebelaron, unos se amotinaron, la tierra se abrió y se los tragó vivos. Y descendieron directo al infierno. Judíos de la tribu de Leví, para que lo sepa. ¿Hay judíos en el infierno? Claro, ahí están eso. Y Judá también. Aunque un predicador amigo de Jonathan dijo que Jesús cuando bajó al infierno y que bajó fue a sacar a Judas, ¿no? Un predicador amigo de Jonathan, que trabaja por ahí por Benevisión. Sí. Pero está pelado, más pelado que Roger Chivo. Ahora, cualquiera que no lea Biblia, como ve el tipo en Benevisión, como lo ve candidato presidencial con una congregación grande, no, eso es así porque lo dijo, no sea bolsa. La Biblia no dice esa broma. Esa es su mentira, ese es su error. Entonces puede tener plata, puede tener congregación grande, puede tener todo lo que tenga, pero teología no tiene. Está pelado. Felices nosotros en un ranchito, pero con la verdad. Y punto. Ahora, cuando él se muera, ¿se va a llevar eso? Nosotros tampoco. Ni él es más porque tenga dinero, que es lo único que tiene. Bueno, nosotros con todo y todo, pues tenemos un conocimiento bastante acertado a la verdad. ¿Por qué? Porque hemos tenido humildad y le hemos dedicado tiempo a esto, a estudiar, a analizar, y han soportado por ahí a un insoportable maestro que los tiene a monte. Pero bueno, ahí van, poco a poco. Y él también lo soporta a ellos por ahí. Otro ejemplo está en que en Dios no hay ningún tipo de resentimiento. ¿Cómo? Que en Dios no hay resentimiento. ¿Qué son resentimientos? ¿Ustedes me pueden hablar qué son resentimientos? Resentimiento. Sentimientos
Ujú, ujú, ujú. Ajá, pero usted no escucha el montón de profetas y evangelistas diciendo que lo que está haciendo Dios porque tiene rabia contra los que estaban adorando a San Juan pero bueno, contra San Juan le cayeron, ¿no? Y contra los babalaos, pero los que están matando niños para allá para el norte y para allá para Europa, matando niños y comiendo niños, sí, violando niños y niñas y haciendo todas las desgracias que están haciendo, para allá parece que Dios no tiene sentimiento con aquellos niños, ¿no? Mata son los de aquí. Yo considero, yo, Octaviano Torres, en mi humanidad, considero que es más triste y más doloroso violación de niños y de niñas, trata de lo que llaman trata de blancas, que es el uso y abuso de mujeres en el ámbito sexual, el comer seres humanos, el extraer el adrenocromo. Si no saben eso, métase en YouTube. Usted que vive metido en las redes sociales, pregúntele a Google, al tío Google. ¿Qué es adrenocromo y de dónde lo sacan y quiénes lo consumen y quiénes lo comercian? Pregúntele para que le eche el cuento yo, que no tengo tiempo para echarle el cuento. Ahora, toda esa perversidad que hay en las élites, en el alto nivel, si a Dios le produjera rabia, si pudiera ejecutar resentimiento, ya los hubiese acabado. Pero como tenemos una cantidad de profetas, que algunos sí son profetas, pero lo que no tienen es conocimiento teológico, andan hablando todos los disparates que andan hablando. Pero mira lo que le acabo de decir acá. ¿Qué le dije que Dios no tiene? Ajá. ¿Qué es resentimiento? Ya lo vimos, ¿verdad? Ah, estamos acá. ¿Dónde estamos? Me extravié. Ok, ningún tipo de resentimiento hay en Dios. No hay odio. No tiene raíces de amargura, falta de perdón. Eso no lo tiene Dios, compañero. No tiene celo, no tiene envidia, porque Él es amor. Dios no tiene amor, Él es amor. Estos flagelos están en contra de lo que Él es. El texto dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, el que ama con ágape, y conoce a Dios. El que no ama, ágape aquí, no ha conocido a Dios, porque Dios, oiga, es amor. Primera de Juan 4, 7 y 8. Déjeme recalcar esto porque esto le va a bendecir la vida si usted se mete en esto. En Dios no hay resentimiento, no hay odio. El odio es resentimiento. No tiene raíces de amargura, eso es resentimiento. Falta de perdón, eso es resentimiento. Celo es resentimiento. Envidia, eso es resentimiento. Porque el amor, porque Él es amor. Y en el ser que es amor, no hay ningún tipo de estos resentimientos. Ninguno de estos flagelos están en Él, porque ellos están en contra de lo que Él es. El texto dice, amado, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo el que ama con ágape, aclaro. Y conoce a Dios. El que no ama de ágape no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, si Dios es amor, preguntan algunos, ¿por qué mata gente? No, Dios no mata gente. Cada persona ha nacido para cumplir un propósito en la vida. Si usted se suelta en el propósito y camina en el propósito que Dios determinó hacer con usted, usted va a ir a una muerte feliz, en paz, sin ningún padecimiento grave. No va a morir de una forma trágica, siempre y cuando usted esté haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Ahora, el que se sale del propósito de Dios, salirse del propósito de Dios es caminar en terreno de maldición. Automáticamente se maldice. Entonces el hombre comienza a caminar en terreno de maldición no porque Dios lo maldijo. Él se ha metido en terreno satánico. Ahora, ¿qué es lo único que sabe hacer el diablo? Hurtar, matar y destruir. El que se mete en ese terreno, ¿qué va a conseguir? Que le hurten la salud,
que le hurten la vida física, hablando del creyente, que le hurten la finanza, que le hurten el matrimonio, que le hurten el derecho que tiene de ejercer el ministerio, los que tenemos ministerio, que le hurten el liderazgo. ¿Qué más le pueden hurtar? La paz, el conocimiento, todo eso. Eso es en cuanto a hurtar, cuando nos metemos en terreno satánico. Él vino a hurtar, matar. ¿Qué mata? La felicidad. ¿Qué mata? El hogar. ¿Qué mata? El bienestar. ¿Qué mata? La familia. Cuando nos metemos en ese territorio. ¿Qué más mata? El derecho que tenemos de ejercer un ministerio. En el caso de los creyentes, que Dios nos llamó y nos dio un ministerio, el ministerio es eterno, pero podemos perder el derecho de ejercerlo por andar cometiendo pecado, andando, caminando en terreno satánico. Y no es Dios que me maldijo, fui yo que me metí en terreno satánico. ¿Estamos aquí o se fueron? Esto como que está así medio durazno, ¿no? Reitero, en Dios no hay resentimiento. Ya le dije cuáles son los resentimientos. También le dije por qué en Dios no hay resentimiento. Porque Dios es amor. Entonces, si Dios está viviendo en nosotros, si Dios gobierna nuestra vida debe ser dirigida por el amor. No entiendo entonces este grupo de predicadores y predicadoras que más hablan del infierno que el que salió del infierno. Que sus temas de enseñanza y de predicación tienen que ver más con el mundo de la maldad que el mundo del bien. Ahí es donde hay que usar los 4 dedos de frente que tenemos. No es que no vamos a hablar de la maldad o del pecado, pero eso tiene que ser mínimo en comparación al amor y a Dios y a su palabra. Entonces, por causa de desconocer estas verdades, que en Dios no hay resentimiento, reitero, no hay odio, no tiene raíces de amargura, es decir, no está molesto porque el mundo, en vez de adorarlo a él, está adorando a Mano Juan, a Mano Toño, a Mano Goyo, a Mana Pastora, a la Coromoto. No, eso a Dios ni le va ni le viene. La gente está en ese terreno de maldición muchas veces porque nosotros no le hemos dicho que Dios, con todo y lo ingratos que ellos son, los sigue amando. Y que los problemas que le pasan es porque el diablo te ofrece mucho, te da poco y luego te quita lo poco que te dio. Pero que en Dios no es así. En Dios no es así. Porque Dios no tiene resentimiento. Dios es amor. Pregunto yo, los que tienen hijos aquí, ¿usted disciplina a sus hijos porque los aman o porque los odian? Pero usted va a agarrar un machete y le va a cortar un brazo, le va a cortar un dedo al hijo suyo para disciplinarlo. Si usted es bueno a ese nivel con sus hijos, ¿cree usted que Dios no es más bueno que usted? Entienda eso. Ahora, en el caso de nosotros somos hijos de Dios 2 veces. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe usted que usted es hijo o hija de Dios 2 veces? Por creación y por pacto de sangre. ¿Sí? En el caso del mundo, solamente son hijos por creación. Y está abierta la oportunidad para que ellos sean hijos por pacto de sangre. Ahora, ser hijos por creación no les da derecho a salvación. Ahora, ser hijos por pacto de sangre, wow, salvación eterna, perpetua, para siempre. ¿Sí? Ahora, oiga bien, Dios respalda su palabra y no la pasa por alto. ¿Sí? Dios tiene compromisos con su palabra, no con los hombres que la predicamos. Si nosotros los hombres que la predicamos hablamos su palabra, Dios siempre va a respaldar su palabra. Y cuando Dios respalda su palabra y yo ando caminando en su palabra y yo estoy enseñando su palabra, pues yo me voy a ver bendecido por el respaldo, por el respaldo que Dios le tiene a su palabra que yo estoy enseñando y que yo estoy viviendo. Ahora, con tristeza lo digo, escucho a predicadores jactarse y decir, hermano, Dios me está respaldando, como que Dios es el chifle o el servidor de ellos.
No sé si ustedes me entienden y he escuchado tristemente esto que yo he escuchado. Ojalá sea yo nada más el que he escuchado eso. Pues. Muchos predicadores fanfarrones dicen, Dios me está respaldando. Ya va, Dios me está respaldando. O seré yo el que estoy respaldando a Dios en su palabra y por estar yo en su palabra y caminando en su palabra, la bendición que viene sobre su palabra me está arropando a mí. Creo que debemos de empezar a hablar un poquito mejor. Claro, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Dios respalda su palabra y no la pasa por alto. Dios, por sobre todas las cosas, respalda su palabra y no la pasa por alto. Jeremías da testimonio de esta verdad. El texto dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Jeremías 1:12. El verbo apresurar que aparece en el pasaje tiene que ver con el estar atento, en vigilancia, como un atalaya. El texto simplificando lo dice. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo estoy como un atalaya, vigilando, pendiente, para que mi palabra se cumpla. Pero ese para que mi palabra se cumpla, eso es para bien de los que la conocen y se abrazan a ella, depositan su fe en ella y se hacen uno con su palabra. Ojo, y para mal de los que no le prestan atención, que no la oyen, contigo que la conozcan y se van ellos como dueños de su vida. Dios está pendiente de que su palabra se cumpla. Para bien de los que humildemente le estamos sirviendo, sin arrogancia, sin orgullo, con obediencia, pero también es para maldición de los que no le prestan atención. ¿Sabe usted que usted es un punto de bendición para muchos, muy especialmente para su familia, pero también es un punto de maldición para los que no quieran oír lo que usted ha recibido? Es decir, Noé, con oír a Dios y obedecer a Dios y trabajar por ser 100 años construyendo el arca, se salvó él, su familia y los que oyeron la palabra, pero condenó al mundo de aquel entonces también. Y sabe que en usted y en mí también está lo mismo que estuvo en Noé. Reitero, nosotros somos de bendición para los que asumen, aceptan y reciben esta palabra. Pero para los que no la reciben, para los que no la aceptan, hermano querido, lamento decirle que somos el punto de quiebre para ellos. ¿Sí? Estamos condenando a un gentío, pero no porque nosotros queremos, sino porque ellos se condenan por no aceptar el mensaje, la predicación, la enseñanza que le damos. Pero estamos salvando a un gentío también, con la enseñanza, con la predicación que ellos oyen y se abrazan a ella y caminan en ella. Amén. Ahora, Jesús dio testimonio de la verdad de Dios y de su palabra. El texto dice, no pensé que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, la letra más pequeña del alfabeto griego, ni una tilde, un pequeño trazo o punto que se utiliza para distinguir ciertas letras, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 y 18. El cielo y la tierra pasarán o dejarán de existir, sí, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 25. Ahora, si el cielo y la tierra, todo lo que usted ve, van a dejar de existir, escúchame, Jonathan, si el cielo y la tierra van a dejar de existir, comparándolo con la palabra de Dios, la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Entonces, ¿a qué nosotros debemos de aferrarnos más? ¿A las cosas del mundo, a las cosas de la tierra, a las cosas que son efímeras, temporales, que se van a acabar, o a la palabra que es eterna? Pero a la palabra de Dios, no meramente a la de los hombres. Ahora, cuando usted oiga a hombres hablando la palabra de Dios, de verdad, usando el fundamento bíblico, aférrese a esa palabra.
Toda predicación que usted oiga tiene que filtrarla en la Biblia, toda, y a todos los predicadores también. Llámense como se llamen y vístanse como se vistan. El que esté hablando de acuerdo a lo que esté en la Biblia, abrácese a eso. Pero el que esté fuera de la Biblia, hágale como hizo el cura cuando llegó donde estaba el loco, subió en el posta. Hágale así. Después le echó el cuento. Ahora, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 25. El término pasará, que aparece en el pasaje, da la idea de dejarán de ser. El texto simplificándolo dice, el cielo y la tierra dejarán de ser, pero mi palabra nunca dejará de ser. Esto indica que las palabras de Jesús son más firmes que las fuerzas cósmicas que mantienen en equilibrio todo el universo, ya que el universo se sostiene con la palabra de su poder. Hebreo 1, 3 y 11, 3. Hebreo 1, 3, sí, y 11, 3. En conclusión, sobre esta verdad, Dios y la palabra, oiga, son uno. Y Dios, perdón, si Dios invalidara su palabra, se estaría invalidando él mismo, ya que él es la palabra. Óigame, eso es cuando es la palabra. El problema es que tenemos un poco de gente predicando cosas que no son la palabra y las estamos creyendo como palabra. Ese es el problema. ¿Y cómo hacemos para saber sobre eso que se está predicando y esos que están predicando cosas que no son la palabra? Sencillo. Sencillo. Escúchelo y juzgue esa palabra. Juzgar la palabra, tenemos el manual, la Biblia. Júzguelo por la Biblia. Júzguelo en lo que ya yo les enseñé a ustedes. Las órdenes sacerdotales. ¿Cuáles son las órdenes sacerdotales? A ver, número 3, ¿se recuerdan? Melquisedec, Aarón y Jesús. ¿A cuál pertenecen ustedes? Ajá. Debemos y tenemos la responsabilidad de conocer aquellos sacerdocios. Sí, conocerlo, pero no vivirlo. Nosotros estamos llamados a vivir en el gran, eterno sacerdocio de Jesús. No en Aarón ni en Leví. Pero muchos de nosotros estamos aferrados allá. ¿Qué pasa? Nos enseñaron mucho de allá. Está bien, nos enseñaron. Pero vamos a ver ahora en qué sacerdocio yo estoy. En el de Cristo. Bueno, de ese que yo tengo que conocer bastante. Y aferrarme y vivir bastante. Ahora, cuando yo les enseñé cristología a ustedes, yo les enseñé sobre lo que es propiciación. ¿Se recuerdan? Propiciación, cristología. ¿Qué es propiciación? Ser propicio. Calmar la ira de un Dios enojado. Toda la ira de Dios cayó sobre uno llamado Jesús para no derramar su ira sobre más nadie durante una dispensación. Entonces, durante esta dispensación, Dios no tiene ningún tipo de resentimiento hasta tanto que la iglesia sea levantada. Una vez que la iglesia se levantó, adiós luz que te apagaste. Gran tribulación.